El Banco Central divulgó ayer las cifras del Producto Bruto Interno de nuestro país en el cuarto trimestre del año pasado. En síntesis, en 2022, la actividad económica creció en promedio 4,9%, pero sobre fin de año, Uruguay entró en recesión. Según estos datos, el Producto Bruto Interno tuvo, en el cuarto trimestre de 2022, una caída de 1,3% respecto de los niveles del tercer trimestre. Y si la comparación se hace con el mismo trimestre del 2021, lo que hubo fue una baja de 0,1%. Sin embargo, y en virtud del crecimiento que ocurrió en la segunda parte del 2021 y en el inicio de 2022, en el promedio del año pasado se acumuló una expansión, una suba de 4,9%. Vamos a meternos a fondo en estas últimas cifras. Vamos a averiguar qué perspectivas quedan entonces para este año. Estamos con la economista Florencia Carriquiri, socia en Exante. Florencia, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo estás? Buen día, Romina. Buen día, Emiliano. ¿Cómo están? Muy bien. Florencia, a ver, ¿cómo vieron los datos de cierre de 2022? Con esta caída del PBI en el último trimestre, ¿podemos decir que la economía uruguaya entró en recesión en el segundo semestre del año pasado? Sí, la verdad que sí, en la medida en que, como decís, se configuraron dos caídas trimestrales consecutivas y significativas del PBI en los últimos dos trimestres del año. Como mencionaba Emiliano antes, el PBI cayó 1,3% en el último trimestre de 2022 frente al trimestre inmediato anterior en las cifras desestacionalizadas, y el Banco Central revisó además a la baja los datos del tercer trimestre, que marcan ahora una caída desestacionalizada respecto al segundo de 0,75%. Se trata así de una recesión algo particular que recoge sobre todo, digamos, la caída de la actividad agropecuaria, que empezó a darse antes de la sequía, con la contracción fuerte de la actividad en el complejo cárnico, y que evidentemente se agudizó sobre el cierre del año entonces a raíz de la sequía. Hay que advertir también en ese sentido que por metodología los efectos fuertes que está teniendo la sequía en esta zafra agrícola se impactan ya desde las cifras del cuarto trimestre del año y luego tendrán impactos también en esta primera mitad de 2023. También el sector de energía eléctrica tuvo caídas relevantes, afectado por la sequía. La industria frigorífica, la industria manufacturera, tendió a caer en el segundo semestre con una fuerte incidencia de la industria frigorífica, y se está moderando la actividad de la construcción en un marco de menores obras en torno al proyecto de UPM, ¿no? Todos esos elementos, digamos, de alguna manera están detrás de esta recesión que se configuró en el segundo semestre del año pasado. Uh-huh. De todas maneras, sí, como también adelantaba Emiliano, cuando miramos el promedio del año, el PBI creció 4,9% frente a 2021. Florencia, ¿te parece si repasamos cómo fue el desempeño por sector de actividad, tanto en el cierre del año como en el conjunto de 2022? Sí, a ver, a nivel de sectores claramente sobresale la caída fuerte del agro, que fue de 21% interanual en el cuarto trimestre, reflejando una menor actividad pecuaria por la caída de la faena y las exportaciones en pie, caídas también a nivel de la silvicultura y sobre todo una contracción fuerte de la actividad agrícola ante el impacto de la sequía en esta zafra de verano. De hecho, en el promedio de 2022, el sector agropecuario fue el único que se contrajo con una baja de casi 3%. Luego también cayó la industria frigorífica en el cuarto trimestre, más de 4% interanual. El sector de energía, gas y agua con una baja de casi 6% también en la misma comparación, muy afectada por la sequía. Y los dos sectores, esto es industria manufacturera y energía eléctrica, y energía, gas y agua, se mantuvieron prácticamente estables entonces en el promedio del año. Por el contrario, sobresalieron del lado positivo, digamos, los crecimientos de sectores como el comercio, alojamiento y suministro de comidas y bebidas en un marco de fuerte recuperación del turismo,
y del agregado de transporte, almacenamiento y servicios de información y comunicación, donde, según el informe del Banco Central, hay una fuerte incidencia de la recuperación del transporte de pasajeros, más allá de un crecimiento sostenido de los servicios de información y comunicación. Estos dos sectores acumularon crecimientos en torno del 10% en lo que fue 2022. Y luego vale también destacar capaz el caso de la construcción, que creció 7% en el año, aunque tendió a moderar su actividad en el segundo semestre en la medida en que fueron perdiendo intensidad las obras asociadas al proyecto de UPM. Y finalmente, a nivel de los servicios, quizás el mejor desempeño se vio en el agregado de actividades profesionales y de arrendamiento, con un impulso fuerte en la segunda mitad del año a nivel de las agencias de viaje en particular. Bien. Florencia, ¿te parece si vemos ahora qué pasó a nivel de los componentes de la demanda? ¿Qué pasó concretamente con las exportaciones, con el consumo, con la inversión? Sí, desde el lado de la demanda o desde el enfoque del gasto, es claro que la retracción de esta última parte del año estuvo asociada a la caída de las exportaciones, que bajaron sensiblemente desde los niveles pico de comienzos de 2022. De hecho, en el cuarto trimestre, las exportaciones de bienes y servicios en su conjunto cayeron casi 6% en términos reales, aunque igualmente acumularon, digamos, una expansión de 11% en el promedio del año. Las inversiones también perdieron ritmo sobre el cierre de 2022, reflejando, como decíamos antes, para la construcción una menor intensidad en el proyecto de UPM, pero lo cierto es que la inversión bruta fija total también se creció, de hecho se mantuvo más firme de lo que pensábamos en el año y registró un crecimiento de 9,5% en el promedio de 2022. Allí el informe del Banco Central destaca el dinamismo que estamos viendo a nivel de la inversión en construcción residencial, en infraestructura vial y en líneas de comunicación y de energía. Y a nivel del consumo privado, en el cuarto trimestre vimos cierta moderación en el ritmo de expansión respecto de lo que había sido el tercer trimestre, pero fue un año de crecimiento importante de todas maneras, ¿no? El consumo de los hogares creció 6% en el conjunto del año pasado. Y bueno, y como comentamos en diciembre, cuando analizamos los datos del tercer trimestre, el informe del banco vuelve a mencionar esta vez que en el mayor consumo de los hogares está habiendo una contribución relevante del mayor gasto en viajes, sobre todo hacia Argentina, aunque también hubo más consumo interno a nivel de algunos rubros como la vestimenta, los vehículos y electrodomésticos y los servicios de transporte, por mencionar los casos que el propio banco destaca. Bien, está claro. Florencia, ya antes de terminar entonces y a partir de este análisis que hacías de los datos de finales de 2022 y de lo que pasó en ese último trimestre, ¿cómo quedan las proyecciones de actividad económica para este año, para este 2023? Bueno, como siempre advertimos, nos va a llevar todavía algunas horas terminar de revisar pronósticos a la luz de estos últimos datos. Como comentaba antes, las cifras de octubre y diciembre marcaron entonces una contracción que es bastante mayor a la que teníamos estimado, pero sabíamos que eso iba a pasar porque los impactos de la sequía comenzaron a sentirse ya entonces desde finales del año y a reflejarse en las estadísticas desde finales de año. Pero bueno, lo cierto es que con estas cifras estamos quedando con un efecto arrastre de menos 1% para 2023. Esto quiere decir que si el PBI se mantuviera en los niveles de cierre de 2022, el promedio de este año sería 1% menor al promedio del año pasado. Ya de por sí eso nos habla de que probablemente los pronósticos que veníamos manejando van a tener un sesgo a la baja. Nosotros estábamos estimando un crecimiento muy moderado ya para este año en el eje del 2% promedio anual, pero bueno, con todo esto que estábamos comentando, incorporando los impactos severos que va a seguir teniendo el sector agroexportador en el comienzo de este año, vamos a revisar seguramente algo a la baja entonces esas proyecciones. Como ya hemos comentado otras veces, vamos a tener una zafra de verano extraordinariamente mala, eso se va a sentir en las exportaciones de los próximos meses. Es cierto que vamos a ver un impulso a nivel de la celulosa por la nueva planta que está entrando en funcionamiento, también la buena temporada turística debería contribuir a moderar los impactos en el inicio de año, pero a nuestro juicio eso no va a alcanzar, digamos, para compensar la caída que estamos viendo en lo que es la agricultura, en particular en lo que van a ser las ventas al exterior de soja y también de
otros rubros, pero solo la soja es probable que nos reste más de 1.000 millones de exportaciones respecto al año pasado, ¿no? Y bueno, y a eso se suma que las inversiones asociadas al proyecto de UPM van a ir llegando a su fin, la del ferrocarril central vienen más demoradas, pero irán finalizando sobre el segundo semestre, y si bien estamos viendo buen ritmo de inversión privada en otros proyectos, en construcción residencial, como decíamos, en obras viales y en otras infraestructuras, difícilmente se alcance a compensar en su totalidad lo que es la finalización de las inversiones en torno a la segunda planta de UPM, ¿no? Con lo cual, como ya advertimos alguna otra vez, el crecimiento económico en este 2023 va a depender de forma clave de lo que pase con el consumo, y en ese sentido estamos esperando un buen desempeño del consumo para este año, quizás incluso algo mejor del que veníamos estimando, porque la mejora de los salarios reales va a ser seguramente importante en 2023, mayor a la que también veníamos estimando hasta hace algunas semanas atrás, pero en cualquier caso nos parece que el impacto negativo de la sequía va a primar, digamos, en esta revisión de pronósticos, ¿no? En definitiva, Romina, si bien esperaremos a terminar de incorporar, digamos, esta última información en nuestros modelos para actualizar pronósticos, tendemos a esperar un 2023 de muy pobre crecimiento, probablemente menor al 2% que veníamos manejando, y un crecimiento que además sería relativamente desbalanceado, ¿no? Más apoyado en el consumo y con una contracción del sector transable. Florencia, gracias por este análisis a partir de los últimos datos que se conocieron ayer del PBI, que, como decíamos, cayó 1,3% en el último trimestre de 2022, aunque crece casi 5% en el promedio del año. Volvemos a conversar con ustedes la semana que viene. Un abrazo. La semana que viene. Gracias. Buen fin de semana. Chau, chau.